Tercera vez que hacemos estos diálogos por la patria. Gracias Gonzalo, Jorge, Ignacio, Marcel, Jorge, obviamente. Una vez más nos encontramos acá en la sede por la patria, a la que le estamos dando mucha vida, porque, como dijimos la semana pasada, estamos dentro del desafío de que dentro del Partido Nacional y particularmente dentro de Por la Patria tengamos espacios donde podamos tener discusión interna, donde nos podamos informar, donde nos podamos formar y que tengamos que pararnos en los temas que importan hoy para el mañana, para los temas que importan en el país y para que su gente viva mejor. No hace falta que los presente a ellos, son más que autorizados en la materia. Vamos a hacer un espacio de exposición donde cada uno va a tener un tiempo. Vamos a tratar de meternos dentro de los desafíos, las oportunidades, de firmar un TLC con China, de las implicancias comerciales y económicas, de las implicancias geopolíticas para el país, en un mundo desafiante, en una realidad cambiante, y creo que poco mejor que ellos para hablar del tema. Así que después de todas las intervenciones abrimos un espacio para preguntas que seguro va a ser de mucha utilidad. Gracias de vuelta a todos por venir y la palabra para los autorizados. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí. Perfecto. ¿Más o menos? ¿Bien? No. Creo que no, ¿no? Está apagado, Santi. ¿Está apagado acá? ¿Ahora sí? Bueno, perfecto. Buenas noches a todos. Gracias Santiago, Gonzalo, Jorge por la invitación. La idea, lo que acordamos con Jorge y con Marcel, es conversar unos 15 minutos cada uno, porque lo que queremos es escuchar preguntas. Creo que estas instancias es para eso también, para poder intercambiar opiniones sobre un tema fundamental, que es esta oportunidad que se le abre a Uruguay de poder avanzar en un TLC con China, más allá de que, como saben, no estamos todavía en ese proceso de negociación, sino estamos dando los pasos para poder iniciar ya formalmente las negociaciones después de este hito tan importante con el cierre de... Pero yo lo primero que quería tratar o decir, comentarles, es por qué llegamos a esto, ¿no? Y llegamos a esto por la realidad del Mercosur. No podemos hablar de inserción internacional o de la posibilidad de avanzar en un TLC con China si no atendemos a la realidad del Mercosur. Un Mercosur que ya tiene más de 30 años de historia y sigue siendo uno de los bloques más cerrados del mundo. Tiene como miembros a Argentina y Brasil, que están dentro de las economías más cerradas del mundo. Un Mercosur que no alcanzó lo que dicen sus tratados originarios. Ese es un tema fundamental. Preguntábamos qué es el Mercosur. Ya no solo me preocupa qué es el Mercosur, me preocupa pensar un poco o jugar en qué queremos que sea el Mercosur o qué nos dicen los hechos que puede ser. Porque una cosa es estar en un bloque que no alcanzó sus objetivos originarios, pero que todo indica, bueno, hay que tener paciencia, hay que esperar a que finalmente seamos un mercado común o una verdadera unión aduanera y todo eso que dice el Tratado de Asunción. Bueno, lo que pasa es que cuando uno repasa lo que ocurre en el Mercosur, en sus discusiones semestrales y también en sus reuniones habituales, no hay ninguna señal respecto a que los países quieran realmente llevar adelante esa necesaria cesión de soberanía para conformar lo que dicen los tratados. En definitiva, lo que se firmó el 26 de marzo del 91 es algo demasiado ambicioso que se sabía que no se podía alcanzar en ese periodo de tiempo. Porque era más o menos como alcanzar la Unión Europea en un periodo de 4 o 5 años. No, se sabía que eso no se podía alcanzar. Entonces hoy, miren lo que pasó recientemente, los uruguayos que quisieron ir a Argentina, Corea. Tenemos acuerdo con India que no vale la pena ni mencionar, porque es muy limitado. Estamos de espaldas al mundo. El arancel del Mercosur, estas tarifas que pagamos para importar, porque ojo que el comercio no es solo exportar, es importar también. La media es el doble de lo que es el arancel a nivel internacional. Y si lo pondrás por comercio es todavía más grave la situación. Pero si a eso le agregás la cantidad de barreras no arancelarias que aplican a Argentina y Brasil, y que también otros
países, porque todos creo que hemos cometido algunos errores, no solo Argentina y Brasil, pero Argentina y Brasil más. Entonces, todo esto te lleva a que Uruguay pierde y pierde oportunidades. ¿Por qué? Porque el mundo no se quedó quieto. El mundo avanzó. Tus competidores avanzaron. Y tus competidores avanzaron con una de las zonas más dinámicas del planeta, que es Asia-Pacífico. Entonces, cuando hablamos de esto y cuando Argentina te dice usted está violando el artículo primero del Tratado de Asunción queriendo cerrar un TLC con China, ¿podemos con Argentina tener una discusión jurídica en este momento? Cuando cada día que se levanta cualquier funcionario de Argentina viola sistemáticamente las normas del Mercosur. Y Brasil, que si no se pone de acuerdo baja el arancel unilateralmente y después busca la forma de regionalizarlo. O esa famosa coordinación de políticas macroeconómicas, por eso llama tanto la atención este adelanto de Lula de poder decir tener una moneda común en el Mercosur. No, es un ejercicio de ciencia ficción. Entonces, yo creo que hay que focalizarse en esto, en el Mercosur, en justificar por qué Uruguay está dando este paso. Y lo estamos viendo que nos dijeron que iba a hacer. No formar parte de un mercado común de una manera. No somos una zona de libre comercio precaria. Eso somos. ¿Quiere decir que eso es poco o que hay que tirar todo por la borda? No. No. Necesitamos ámbitos de cooperación con Argentina, con Brasil y con Paraguay. Pero no podemos atarnos a una política comercial común cuando el mundo va a otra velocidad, porque no estamos ni siquiera viendo la película. Estamos haciendo todavía la cola del cine para poder entrar a la película. Y eso tiene costos enormes para el desarrollo del país. Entonces, ese es el marco de discusión que me parece que hay que dar. Y que no hay nada que vaya a cambiar, porque vamos para peor. Yo quiero dejar esto claro. Me imagino un Mercosur en el futuro todavía más politizado, especialmente si gana Lula, con la discusión va a ser que vuelva a Venezuela y la discusión va a ser que entre Bolivia como socio pleno. Y ahí vamos a hacer una politización. Vamos de vuelta a hacer una UNASUR que le va a sacar importancia al Mercosur y vamos a un Lula da Silva que ya ha dicho que quiere revisar el acuerdo con la Unión Europea porque se negoció mal, especialmente en temas que pueden afectar a la manufactura brasileña. ¿No? De vuelta, ya aparece el proteccionismo de Brasil. ¿Qué ha cambiado? Y ahora Marcelo y Jorge van a hablar de eso también. Brasil ha cambiado un poquito. La discusión se está dando en la apertura en Brasil. La ha transformado Edes en una discusión bien interesante. Es una de las grandes reformas que planteó el gobierno de Bolsonaro. Quedó por el camino en algún tema, pero hay razones para pensar que Brasil, de cierta forma, está apoyando que Uruguay siga este camino con el TLC con China. Hay algo. Argentina no tengo ni que decirles que no cambió. ¿Ah? Argentina no cambió, terminando para no pasarlo, dijimos 15 minutos, muy bien. Argentina no cambió y no va a cambiar. Entonces yo no creo que el Mercosur cambie. Ni creo en un Mercosur que vaya a perfeccionarse en los próximos años. Ahora, con respecto a China, ¿por qué China? Bueno, nos ha costado bastante conseguir pareja de baile. A Uruguay le golpean la puerta 25 economías que quieren cerrar un TLC con nosotros. La que te está golpeando la puerta hace mucho tiempo es China. Y es un acto de irresponsabilidad decirle que no cuando China te golpea la puerta. ¿Por qué? Porque es tu principal socio comercial, porque además es un comprador voraz de productos que vos podés exportar competitivamente. La agroindustria, tenés oportunidades también en servicios que creo que hay que explorar y hay que incorporar. Es un paso interesante como para después seguir abriéndote hacia otras economías, porque nadie está diciendo China y después quédate ahí. Esto es un proceso. Es China para seguir el proceso de apertura del Mercosur. Y además para marcar un antecedente fundamental en el cual, a partir de ahora, está rompiendo con esto que nos hemos, de cierta forma, atado, que es esta política comercial australiana, por decir algo. Bueno, pues Australia está más cerca, además no paga arancel. No es tan sencillo el cálculo. La importancia del comercio es claro, pero aparte, progresivamente ir mejorando algunas normas, porque el comercio ya no es solo exportar bienes y servicios, son normas. Entonces, el Mercosur también ha sido desde ese lugar un gran problema, porque no ha avanzado en normas, no ha incorporado el Mercosur las nuevas tendencias del comercio internacional en normas. Entonces,
no tengo ningún argumento para decirle que no TLC con China. Y esto, primero que no creo que estos instrumentos generen concentración, porque si uno mira lo que ha pasado en los casos chilenos, más empresas exportan más bienes y más servicios a China de que cerraron el TLC. Ni de vestimenta, ni China no siga produciendo calzado de vestimenta. Claro que produce. Y sigue siendo el principal exportador mundial. Pero su foco ahora es la tecnología. En la década del 70, la década del 80, el primer producto de exportación era la vestimenta. ¿Ahora qué son? Porque, ¿de dónde se creen que vienen los paneles solares que Uruguay trae? Son chinos. El 90% son chinos, el otro 10% son europeos. Y los autos eléctricos, hoy es el principal productor mundial de autos eléctricos, superando ampliamente la Unión Europea. Y los molinos, toda la tecnología la está liderando. ¿Y la 5G? Ahora, y cierro con esto porque me quedan ya ahora sí 4 minutos. Hay mucha presión a nivel internacional con esto de la geopolítica, por supuesto profundizada por la guerra en Ucrania. No vamos a decir que no, estamos en un proceso de reordenamiento del orden global. Y entonces estamos en una puja entre Estados Unidos, Europa, o este mundo emergente, que es este eje, digamos, China, India y Rusia. Por decirlo de cierta forma, India con sus particularidades, ¿no? Y además creer que China y Rusia están totalmente hermanadas es un gran error. Es de conocer la historia. Entonces algunos dicen que no podemos avanzar en un TLC con China por el momento actual. Y algunos dicen que, y lo escuchábamos el otro día con Marcel en una conferencia, que no podemos porque miren lo que pasó con Sri Lanka. Bueno, primero, Uruguay no es Sri Lanka. Y segundo, China ajusta su política con cada país. Invierte de repente, claro, porque si no está ni siquiera el procedimiento, no hay una licitación pública, ¿qué va a hacer China? Va a decir, regule y después invierto. Y de repente no cumple con todo lo que hay que cumplir. Ahora, ¿China no invierte en Canadá? Invierte. ¿Y en Canadá no cumple? Cumple. Entonces, esto de que China viene solo por un puerto y te exige un puerto, nosotros somos un país serio. No firmamos cualquier cosa, ni vamos, y China sabe qué nos puede pedir y qué no. Entonces empecemos a sacar un poco de tensión a eso de que China va por todo, porque China sabe con quién habla. Esto no quiere decir aceptar todo lo que hace China, ¿no? Son cosas distintas. Tenemos discrepancias con China, pero como también las tenemos con Estados Unidos, las tenemos con Europa. Con Estados Unidos vamos a seguir haciendo algunas cosas, con Europa otras, y con China otras. Pero quien golpea la puerta y el que está más cerca es China. Y entonces tenemos que focalizarnos ahí. O vamos a seguir esperando que Estados Unidos nos diga para cerrar un TLC bilateral. O tenemos que seguir discutiendo cuándo va a estar cerrado el acuerdo Mercosur-Unión Europea o cómo sigue ese proceso de incorporación. 20 años demoró negociarse, ya lleva 4 para ver si entra en vigor y ahora estamos hablando de renegociarlo de vuelta. No, es intolerable. Tenemos que avanzar rápidamente. Yo creo que en ese sentido China es una gran oportunidad para Uruguay, es una muy buena pareja de baile, hay que intentar de lograr abrir esas negociaciones cuanto antes porque los contextos cambian rápidamente y hay que dejar de lado simplificaciones como las que decía anteriormente, porque todos los países están... Nueva Zelanda acaba de actualizar su TLC con China. Israel está avanzando. Ecuador ya cerró su primera ronda de negociaciones y lo piensa cerrar antes. Panamá está negociando. La Unión Europea no solo le sigue comprando gas en plena guerra en Ucrania a Rusia, como todos saben, sino que también acaba de cerrar la primera ronda de negociaciones con India, que India, saben, tampoco condenó la invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, en Uruguay hay algunos que dicen no podemos avanzar con China porque China no condenó la invasión de Rusia. Es una simplificación tremenda, tan tremenda como decir que China no es una democracia. ¿Cuándo lo fue? Entonces, discutamos, pero con argumentos y sin caer en simplificaciones que lo que terminan generando son debates internos y le dan discurso al debate regional de algo que puede terminar afectando una decisión que va a impactar
muy positivamente en el desarrollo de Uruguay. Yo me quedo por ahí, que ya son 15. Bueno, en primer lugar, Santiago, por la invitación, la posibilidad de participar acá con todos ustedes, con este distinguido panel. Y la idea es hablar un poco de este fenómeno, de esta actualidad que estamos viviendo en estas negociaciones con la República Popular China. Yo voy a hacer hincapié en todo lo que acaba de señalar Ignacio, que con mucha información, a poder leer mis 15 minutos, con mucha información. Acerca más el micrófono que para allá. Sí, con mucha información y con mucha certeza nos dio una visión bien clara de cómo estamos posicionados hoy en estas etapas de negociaciones con la República Popular China. Yo voy a hacer algo más conceptual. Yo diría que acá hay tres cosas que son importantes, o diría tres cosas que a mí me llaman la atención y que las quiero comentar desde una opinión muy personal. En primer lugar, esto es un tema novedoso. El regionalismo abierto no ha tenido el impacto que debió tener hacia afuera. Es decir, se ha transformado en una especie de fortaleza comercial, como también me señalaba Ignacio. Tenemos a Argentina y Brasil con el mayor proteccionismo que se puedan imaginar. Entonces nosotros hoy nos encontramos negociando por fuera del Mercosur, en forma bilateral. Y acá yo quiero rescatar otra cosa. En este punto de inflexión que creo que se ha hecho en una política de Estado, en una política exterior de Estado que se ha mantenido, lo único que se ha hecho es, dimos un paso hacia adelante. Y en esto quiero rescatar alguna cosa que me parece también importante. En esa diplomacia presidencial o pragmática que estamos asistiendo en estos últimos 2 años, nosotros vimos al presidente de la República reunirse con Aníbal Fernández en Anchorena, después reunirse en Brasilia con Bolsonaro. Alberto. ¿Dije Aníbal? Con Alberto. De tanto Fernández hay, yo también incorporado. Es decir, y además con el presidente paraguayo Punta del Este. ¿Y qué habló? Habló de la flexibilización, del sinceramiento, de la modernización. Habló de lo que le interesa a Uruguay. Y no logró lo que pretendía. Y después presentó un proyecto de decisión en una suerte de acuerdo con Brasil. Ustedes bajan los aranceles y nos acompañan. Nosotros pedimos la flexibilización y tratamos de negociar bilateralmente. En realidad hicimos los deberes como correspondía. Y después fundamentamos jurídicamente por qué estamos en esta situación. Es decir, lo fundamentamos en el sentido de que la decisión 32 del 2000 no había sido incorporada en ninguno de los 4 países. Quiere decir que, nosotros, Uruguay, como país serio que es, dio los pasos que correspondían en una política de Estado, en una política exterior de Estado. Lo único que sí, dio un paso más adelante, y eso es la segunda novedad que yo señalaba. Estamos negociando por fuera del Mercosur. Acá, ustedes me dirán, bueno, pero acá hay un tema político. Durante 20 años nos dimos cuenta de esto y ahora venimos a saltar con este tema. Bueno, tuvimos 20 años de espera, de negociaciones frustradas, es decir, y las que no fueron frustradas fueron no muy exitosas. Quiere decir entonces que esta novedad nos pone en esta negociación con la República Popular de China, que en realidad nadie le esperaba. Porque en realidad tanto Argentina como Brasil, y cuidado, en Uruguay el principal socio comercial es China. En Argentina es el segundo socio comercial China, el primero es Brasil. En Brasil el primer socio comercial es China. Y sin embargo ellos, tanto Argentina como Brasil, nunca esperaron que Uruguay tuviera la posibilidad de ingresar a una negociación bilateral con China. Sin embargo se nos dio y hoy estamos sentados en la mesa de negociaciones. Por eso esta circunstancia, esta realidad, como bien decía Ignacio, la tenemos que aprovechar. La tenemos que aprovechar no solamente porque es novedosa, porque nos está permitiendo estar negociando con nuestro principal socio comercial en forma bilateral, donde tenemos, sí, realmente cosas a ganar y también cosas a perder. Realmente cualquier ámbito de negociación de estas características tiene ventajas y tiene desventajas. El gran problema es que los que pierden son los que gritan más que los que ganan, ¿no? Los que ganan a veces se esconden atrás de los cardos y los que pierden salen a gritar. Pero bueno, esas son las realidades, esas son las reglas del juego. Entonces, primer concepto que yo quería transmitir, esto es novedoso, es sumamente novedoso. Y Uruguay está en una situación, en términos de negociación,
diplomática muy importante y no debemos desperdiciarla. En la realidad de una negociación, y de vuelta tomo las palabras de Ignacio, que debemos hacerlo como siempre lo hemos hecho, como lo hemos sabido hacer, con un cuerpo diplomático inteligente, capaz y profesional, que ha sabido negociar en todos los ámbitos. Esa es una primera consideración. La segunda consideración es que esto es un tema muy importante para Uruguay. Es muy importante desde el punto de vista de una señal hacia lo exterior. Nosotros queremos flexibilizarnos en términos de las negociaciones comerciales. Nosotros no podemos seguir acompañando al Mercosur, no es que nos vayamos a ir del Mercosur, nadie quiere irse del Mercosur. Y lo hemos señalado en reiteradas oportunidades. Y es falso que nosotros, es decir, vulneramos el consenso, es decir, no acompañamos al proceso de integración. Yo no sé si ustedes vieron la última cumbre del Mercosur. En la última cumbre del Mercosur ustedes escucharon al canciller argentino, Cafiero, no me equivoco, Cafiero, y era poesía pura, parecía Becker, en el romancero. Somos todos buenos, somos todos amigos, no podemos ir separados. Es decir, y después escuchaban al canciller brasileño que decía, y acá cito las palabras de Abreu, infelizmente tuvimos que bajar el arancel por el problema de la pandemia. Y bajaron de productos aranceles que no tienen nada que ver con la pandemia. Y después, como para contrarrestar eso, dijo, bueno, y acá a fin de año vamos a firmar el acuerdo con la Unión Europea y estamos avanzando con Corea y Canadá ya es casi un hecho. Y la verdad se ha dicho que todo eso era realmente, es decir, fuegos artificiales. Esa es la verdad. Entonces, a mí me parece que la posición o la actitud que tomó Uruguay en ese sentido, novedosa, es muy positiva. Y digo que además es muy importante porque el poder negociar con China nos da una imagen a nivel internacional y también a nivel regional, es una señal importante, de que lo que está haciendo Uruguay es tratando de avanzar de acuerdo a lo que originalmente se planteó en el ámbito del propio Mercosur. Mire, nosotros acompañamos el Mercosur desde sus inicios en el famoso 4+1, en el Jardín de las Rosas con Estados Unidos, después en el acuerdo marco interregional con la Unión Europea, en estos acuerdos con India, con Israel, con Egipto, etc. Hemos acompañado, es decir, cortésmente, todas esas experiencias de regionalismo que el Mercosur ensayó. Con la comunidad andina también, con éxitos muy relativos. Es decir, en realidad Uruguay sintió que no podía esperar más y que tenía que dar un paso hacia esa apertura comercial que pensó que le iba a lograr a través del Mercosur. Digo que también, por la segunda, digamos, el segundo concepto que es importante, porque esto también va a movilizar a Argentina y Brasil. Porque Argentina y Brasil tampoco son ajenos a una relación muy estrecha que tienen con China, con la República Popular China. Brasil está muy preocupado en esa dependencia china que tiene. Argentina también. Y es muy peculiar porque tanto en Argentina como en Brasil, China tiene inversiones muy fuertes. En Uruguay no las tiene. En Uruguay tiene un comercio muy fuerte. En Brasil y en Argentina también tiene un comercio muy fuerte, pero tiene inversiones. Por eso es que la respuesta a esta, llamémosle movida uruguaya, no fue tan fuerte de parte de Brasil y Argentina. ¿Por qué? Porque ellos también están comprometidos con la República Popular China. 2 minutos, cantidad. Finalmente, el otro tema que sí me interesa comentarles es que es cierto, el futuro es incierto. Digo que parece un juego de palabras, es cierto que el futuro es incierto, y eso es así. Si el mundo es muy dinámico, eso no cabe ninguna duda. Acá tenemos, en una negociación con China, tenemos determinados impactos a nivel nacional, sin ninguna duda, políticos y comerciales. Tenemos impactos a nivel regional con nuestros socios políticos y regionales. Y además tenemos un mundo muy cambiante, que como bien decía, es decir, esta región del mundo ha sido olvidada por Estados Unidos, ha sido olvidada por la Unión Europea, y realmente, es decir, nuestro comercio principal lo tenemos con la República Popular China. Y ese es el mundo que estamos asistiendo. Entonces, no podemos ser ajenos a esa realidad.
sí tenemos que tener esa sabiduría de un fino equilibrio en las relaciones internacionales, en lo comercial y en lo político, porque ese es el mundo que estamos asistiendo. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Santiago, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, nosotros parecemos, no sé, tres patitos del pato Donald, pero vamos a decir los primos que nos son parecidos, estamos muy alineados en el mensaje que estamos dando. Déjenme simplemente hacer un énfasis, un orden, digamos, algo distinto. Primero quiero decir algo sobre el contexto, digamos, hablar sobre el tema de por qué los acuerdos comerciales son importantes para Uruguay hoy en el contexto de una economía pequeña que necesita crecer porque tiene grandes desafíos por delante y tiene varias reformas pendientes que realizar y en las evoluciones económicas y sociales, al fin y al cabo todo depende de todo, es decir, tenemos una reforma educativa en camino, tenemos una reforma de la seguridad social, ¿no? Tenemos una reforma del Estado pendiente, y todo eso tiene que ver con las capacidades de crecimiento, de generación de empleo, de generación de riqueza para atender las necesidades. En ese sentido, en una economía pequeña, se juega la mayor parte del partido en su capacidad de inserción internacional. Y la capacidad de inserción internacional tiene que ver con cómo se estructura la política comercial. Dentro de la política comercial, las relaciones que tiene con otros, las relaciones multilaterales a nivel de la Organización Mundial de Comercio, que es la que rige las reglas globales del comercio. Todo lo que hacemos en algún sentido está adentro de ese paraguas, no en algún sentido, está adentro de ese paraguas. Tiene que ver también con las políticas unilaterales que el propio país realiza, independientemente de lo que hagan los demás, para ser amigable en sus relaciones internacionales. Y tiene que ver con los acuerdos comerciales preferenciales, es decir, con lo que usamos vulgarmente como jerga, los tratados de libre comercio. Nuestro primer ámbito natural de integración tiene la complejidad que ya se mencionó, que es nuestro bloque regional. El comercio en el mundo es básicamente un comercio de vecinos, es un comercio regional, ¿no? Todos los procesos que hablamos de cadenas globales de valor, de fragmentación de la producción, son en rigor, primero que nada, procesos que tienen una raigambre regional fundamental. Lo es en la Unión Europea, lo es en el este asiático y en el sudeste asiático, lo es en Norteamérica, ¿sí? Eso no quiere decir que no haya relaciones interregionales. En ese sentido nosotros tenemos una situación compleja, porque estamos en un bloque regional. ¿No se escucha? No, es que no está saliendo por eso, pero capaz que es el micrófono. Bueno, digo, perdóname que... No, igual sí te está escuchando, ¿verdad? hablo fuerte. No, porque si no va a creer que todo... Se está escuchando. ¿Qué hacer? ¿Está apagado? Apaguemos acá. Ya. Habla ahora. Me frenaron el minutero. Ahora sale, ¿no? A ver. Bien, entonces, dado ese fenómeno, el estar en una región con un nivel de desempeño en su integración regional tan bajo, ¿no?, como es el nuestro. Fíjense que Uruguay hoy con Argentina, por ejemplo, somos países iguales, similares, en muchas direcciones, ¿no? Estamos uno al lado del otro. El comercio que tenemos que tener Argentina y Uruguay, simplemente viéndolo en términos comparados a nivel internacional, lo que le ocurre a economías que tienen las mismas características debería ser un factor de 4 o 5 el que tenemos. Cuando empezamos el Mercosur, el destino de las exportaciones en bienes de Uruguay era de un 6, de un 8, de un 9%, de un 10%, hoy es de un 6. Es decir, 30 años después, digo, esto para ilustrar lo que nos decía Ignacio. Entonces ahí tenemos un problema. Y el problema es que esta región es cerrada entre sí y desempeña mal en sus relaciones comerciales intrarregionales porque desempeña mal en sus relaciones extrarregionales.
Los países que se han integrado regionalmente también lo han hecho hacia afuera. Y por eso esta falsa oposición entre integración regional o integración al mundo es algo que debemos sacar de la discusión, porque no es así. La evidencia demuestra que es exactamente al revés. Nos integramos poco entre nosotros porque nos integramos poco hacia afuera. Y el gesto de integración de Uruguay hacia el mundo es un gesto que en el fondo, si prospera, va a ser positivo para la integración regional, ¿sí? Porque va a cambiar la matriz de incentivos en las relaciones comerciales entre nosotros. Y en esto no estamos solos, no está solo el Uruguay. Creo que hay simplemente una noticia que ha sido muy importante para que esto haya ocurrido en este año. El Uruguay ha mantenido desde el gobierno, yo diría en este siglo, ¿no? De Jorge Valle, los 3 gobiernos del Frente Amplio, con distintas formas, y en este gobierno, en esta materia, una posición bastante parecida. Siempre ha buscado suscribir mercados hacia afuera y comprar bilateralismo, ¿no? Lo hizo exitosamente el gobierno de Jorge Valle en el acuerdo con México, con el Tratado de Libre Comercio con México. El gobierno del Frente Amplio lo intentó en principio con Estados Unidos, y luego tuvo algunos otros intentos más reservados y no prosperaron. ¿Cuál fue el principal obstáculo que tuvimos? No fue la decisión 3200, fue la voluntad del tercero, fue el hecho de que el tercero con el que queremos hacer el acuerdo quiere hacer el acuerdo con nosotros. ¿Y por qué esa voluntad no existía? Por lo que yo denominé el costo Brasil de hacer un acuerdo con Uruguay. Quien hace un acuerdo con Uruguay en este contexto, en el contexto de economías tan protegidas como la de Brasil y la de Argentina, evalúa cuál es el efecto comercial que puede tener suscribir un acuerdo con Uruguay. ¿En qué mercado? En el mercado más importante de la región, que es el Brasil, ¿sí? Y eso ha sido notoriamente un obstáculo. Ese obstáculo se ha relajado, ha cambiado de signo claramente en el último año, y tiene que ver con la orientación general que ha tenido el ministro de Economía, que ha adoptado el gobierno de Bolsonaro, en materia de lo que refiere a la apertura comercial de Brasil, ¿sí? Y creo que eso, digo, si quieren recordar una manifestación bastante evidente, fue cuando en febrero del año pasado el presidente de la República tuvo la entrevista con Bolsonaro y hubo una conferencia pública, y lo que de algún modo el presidente de Brasil dijo en ese momento en relación a que Uruguay tenía que buscar sus posibilidades comerciales por fuera del Mercosur, si es que el Mercosur no las conseguía de manera propia. Y eso siguió acompañado de un conjunto de relaciones bilaterales y de cumbres en el Mercosur. La oportunidad de China es una oportunidad natural, porque como bien se dijo, esto no nació en el año pasado. Las relaciones de China con Uruguay, las relaciones intensas, yo no sé si una economía del tamaño del Uruguay, el presidente de China ha tenido relación directa con los 3 últimos presidentes de Uruguay. Además del comercio, Uruguay hoy, la relación bilateral, la conectividad marítima más grande que tiene con cualquier país del planeta es con China, la conectividad bilateral marítima, que hoy el comercio internacional funciona a través de los mares, básicamente. Son datos relativamente que algo han señalado. El primer foro de relaciones empresariales China-América Latina se hizo hace algunos años en Punta del Este, en el reciente inaugurado Centro de Conferencias de Punta del Este. Es decir que, y China, por otra parte, fue el primero en responder positivamente a la invitación que hizo el Uruguay después que anunció que lo iba a hacer. Es decir, de algún modo, esto es un camino natural. ¿Por qué es relevante el acuerdo con China? En principio por temas comerciales directos, digamos. Me voy a referir a cómo se evalúan los impactos al final y cómo evaluamos cuánto nos va a servir hacer un acuerdo con China o con quien fuera. Pero es evidente, lo que acaba de decir Ignacio, y que lo voy a replantear, creo que es interesante subrayar esto, que nosotros somos un país que vende agroalimentos. Los agroalimentos en el mundo son mercados más protegidos que cualquier otro, ¿sí? Porque lo que se comercia
en relación a lo que es la producción mundial, es una fracción pequeña. Y todo el mundo trata de producir cuando puede y en las condiciones económicas posibles de producir alimentos. Eso hace que vender alimentos en condiciones de lo que en jerga llamamos arancel nación más favorecida, o es decir, en condiciones de arancel no discriminatorio, es cada vez más difícil, sobre todo cuando nuestros rivales exportadores, los que venden las mismas cosas que nosotros, acceden a esos mercados que compran lo que nosotros vendemos en condiciones preferenciales, ¿no? Al Uruguay ya le ha pasado en distintas corrientes de comercio discontinuar exportaciones, pienso el caso de los cítricos y la Unión Europea, por ejemplo, que éramos grandes exportadores de fruta seca a la Unión Europea, de fruta fresca, de cítricos, y que fuimos menguando esa corriente exportadora. ¿Por qué? Porque nuestros rivales exportadores, Sudáfrica e Israel, empezaron a acceder a la Unión Europea en condiciones preferenciales. Entonces, en este sentido, esto es como una cuenta de almacenero, ¿no? Es casi control de daños tener este tipo de acuerdos. Pero el acuerdo con China vale mucho más que eso. Vale mucho más porque es el camino a recuperar la autonomía en las relaciones con terceros. No tenemos que tener un acuerdo, tenemos que tener 15 o 20. Los países que han hecho acuerdos con economías relevantes tienen incentivos a diversificar y a hacer acuerdos con todo el mundo. Basta mirar a nuestros vecinos en América Latina, lo que ha hecho Chile, lo que ha hecho Perú, lo que ha hecho Colombia, lo que ha hecho México, lo que han hecho los países centroamericanos. En particular, lo que han hecho todos los países bañados por el Pacífico, porque esos países han tenido justamente esta estrategia extrovertida. Empezaron con Estados Unidos, con la Unión Europea y ahora tratan de tener acuerdos con todo el mundo. Y eso es la manera mejor de defenderse en relación a la dependencia comercial, que nunca es buena. Entonces, el Tratado de Libre Comercio con China tiene el elemento simple de cuenta, la que les acabo de decir, pero tiene mucho más que eso. Es el paso hacia la autonomía en las relaciones con terceros y es de algún modo un cambio de época para el Mercosur. Va a ser un cambio de época si es que tenemos éxito. Es tan duro justamente por eso, porque los intereses proteccionistas en Argentina y Brasil son tan fuertes y han creado una economía política tan particular que es muy difícil de remover. ¿Por qué uno puede tener expectativas de que esto va a durar? Es porque Brasil, en cierta medida, a pesar de esa retórica, digamos, de campaña que uno le escucha al PT y al candidato a la presidencia, al expresidente Lula, Brasil ha iniciado cambios, aún en los gobiernos del PT, que van en la dirección de la internacionalización, sin ambigüedades, y ha hecho cosas que no va a revertir. Ha adherido a acuerdos plurilaterales internacionales muy importantes y pro-aperturistas. Tiene en la agenda ingresar a la OCDE, a la Organización de los Países Desarrollados, y eso le implica un conjunto de agendas domésticas y de cambios en los cuales ha venido haciendo reformas ya desde los gobiernos del PT, obviamente al ritmo de un país continental como es Brasil. Entonces, esta ventana de oportunidad quizás no se profundice, pero seguramente no se va a revertir. Por eso es muy importante el tiempo. Uruguay tiene que lograr generar hechos, no culminar el acuerdo con China, porque eso no se termina en 2 días, pero sí crear la expectativa cierta de que esto no tiene reversión. Vale decir de que empezamos a negociar con China y de que vamos en esa dirección, porque las decisiones importantes se toman ahí. En el momento en que se empiezan a tomar decisiones, los hechos se cristalizan. Y para terminar, no sé si está todo el tema de efectos, de los impactos. Y acá hay distintas cosas que medimos, y es importante tener, esto es una cuestión más de método general de lo que voy a hablar, y lo voy a ilustrar con algunos ejemplos de algunos trabajos que ya se han hecho y que algo nos están diciendo sobre el tema de los impactos.
En primer término tenemos el tema de evaluar los impactos en términos de cuáles son las oportunidades comerciales y cuáles son las amenazas. Siempre, en cualquier acuerdo, y cuando los negociadores van a la negociación, llevan una caja con las oportunidades, que es donde son agresivos y piden acceso y piden concesiones, porque sabemos que en esas cosas tenemos ventaja y queremos de algún modo realizarlas, y en otro lado tienen la caja con las amenazas, que es exactamente lo recíproco, pero visto desde el punto de vista del otro, ¿no? En este caso, la particularidad de la negociación es la enorme asimetría de tamaños, ¿no? Y como bien decía Ignacio, lo que China está buscando acá no es el efecto directo del acceso a un mercado, que es un nanomercado. Nuestro mercado doméstico, nosotros lo creemos mucho en nuestro país, pero en términos comparados, es un mercado extremadamente pequeño. Entonces los intereses de China tienen otros derroteros comerciales, quizás tengan que ver más con nuestros recursos, que no les interesan mucho más las cosas que nos va a comprar que lo que nos va a vender, y quizás también los efectos, digamos, indirectos a las relaciones o a las estrategias de plataforma que puede tener en Uruguay, tanto en lo que tiene que ver con los temas de nosotros, hub del Río de la Plata, como en otras relaciones con el resto de la América del Sur. Y también en la dimensión de relaciones internacionales, porque obviamente esto no es solo una cuenta comercial, no podemos ser inocentes, y cada vez más los términos y las evaluaciones a nivel de lo que es la geopolítica influyen. Entonces, y entender y lograr conocer cuál es exactamente el interés chino es un elemento vital en la negociación, ¿no? Quienes estén responsables de la negociación para usarlo en nuestro favor. Entonces, el primer punto es los impactos en oportunidades amenazas. De manera bastante oportuna, y yo creo que esto da una señal muy importante, por la Cámara de Industrias del Uruguay el año pasado contrató un trabajo en esta dirección de un experto chileno que todos conocemos bien, Andrés Rebolledo, que fue además de ser un profesional del campo, estuvo involucrado en el gobierno de Chile y conoce las negociaciones de Chile y en particular las que tuvo con China, que se encargó de hacer un trabajo justamente en esta dirección, complementado con la División de Estudios de la Cámara de Industria. Y de manera bastante oportuna, este trabajo estuvo disponible en diciembre del año pasado. Y la Cámara de Industria del Uruguay, que uno podría pensar de que estaría en el lugar de la defensiva, en el lugar de la amenaza, en el lugar de la resistencia, el informe tiene obviamente y da cuenta de esas sensibilidades que hacen a la hora de la negociación. Pero básicamente es un informe, sin lugar a dudas, positivo, ¿no?, en esta primera evaluación parcial, mercado por mercado, sector por sector, en donde claramente se expresa que las expectativas del conjunto de oportunidades resumidas ahí, en un proceso aparte de trabajo que no solamente implicó análisis de estadísticas de comercio, sino también revisión y talleres de trabajo con los directamente involucrados, es decir, con las empresas en cada uno de los sectores. Y ahí claramente los sectores agroindustriales o los sectores ganadores en tuvieron un liderazgo claro y manifestaron de manera rotunda lo clave que es para Uruguay el acuerdo con este tipo de mercados. O sea que este primer estudio más de tipo clásico y tradicional se hizo. Por otra parte, el Ministerio de Economía y Finanzas, su asesoría de política comercial, en el contexto del estudio de factibilidad que se acaba de terminar con China, hizo un trabajo que no forma parte del estudio porque China no quiso hacer trabajos técnicamente complejos en la elaboración, pero hay unas metodologías relativamente estándar que lo que permiten hacer básicamente es responder, bueno, es todos estos que decimos que ganan y todos estos que decimos que pierden al fin del día, desde el punto de vista económico global, necesitamos un número macro, necesitamos un número resumen que nos diga qué efecto esto va a tener sobre el salario, sobre la remuneración de factores, sobre el empleo, sobre el ingreso global, es decir, cuál es el agregado considerando todos los efectos directos e indirectos que tienen este tipo de acuerdos, ¿no? Si se llegaran en el escenario de que eso se construyera. Y ahí
el número está ahí, de memoria no me acuerdo, son 2-3%, ¿no? 1%, un número pequeño. Siempre dan, pero positivo, ¿no? Ese es el número que dio. Este tipo de análisis, que se llaman de equilibrio general computable aplicado a, tiene ese nombre, digamos, relativamente complejo y técnico, fue hecho por la Asesoría de Política Comercial y dio ese resultado. Pero hay un tercer tipo de trabajos que tienen una complejidad un poco mayor y es, en definitiva, y que aún Uruguay no ha hecho, ni se hará, pero que es el que definitivamente nos informa de cuál es el tipo de impacto que tienen este tipo de acuerdos. Y el impacto fundamental que tienen pasa por esos mecanismos que mencioné antes, ¿no? Los impactos sectoriales, la agregación de las oportunidades y las amenazas, el balance, los efectos directos e indirectos, pero todas esas formas de evaluar no consideran la parte central de los impactos que tienen la apertura comercial y este tipo de acuerdos, que son impactos dinámicos, que son impactos que se ven en el tiempo y que tienen que ver con la interacción compleja que existe entre la acumulación de capital, la inversión, la acumulación de factores y el comercio y la eficiencia con la cual uno usa esos factores. Es decir, cómo va incorporando progreso técnico a medida de que va creciendo y va acumulando. Son los efectos dinámicos los más importantes. Y es lógico conjeturar que un acuerdo con un país como China va a tener efectos dinámicos vinculados a directos con China o indirectos a través de otros, porque vamos a ser en el Atlántico uno de los países que eventualmente primero va a entrar a esas relaciones con China. Y mucho del ambiente de resistencia que vemos en este momento y que debemos de algún modo lograr sobrellevar, porque no va a ser fácil en el escenario regional, sobre todo si se dan los cambios políticos que se vislumbran en el caso de Brasil. ¿Por qué? Porque Uruguay tiene que transitar este camino extrovertido hacia el mundo, y en particular con China, pero también en la iniciativa esta del Transpacífico que el presidente anunció en la reciente reunión de la Unión de Exportadores, que Uruguay iba a pedir la adhesión, como en lograr eventualmente bilateralizar el acuerdo con la Unión Europea, que entiendo yo es el único camino que tiene de futuro para poder moverse, va a tener que transitarlo en la mejor de las armonías con sus socios regionales, porque nosotros estamos acá. Y la apertura de Uruguay al mundo es también una apertura a la región. Por ejemplo, Uruguay debería plantearse la regla, de algún modo de suyo, en un acuerdo regional como el Mercosur, que cualquier concesión que haga un tercero se la va a dar, regla de nación más favorecida de por medio, a los socios regionales del Mercosur, si es que ya no se la dio. Si avanza en disciplinas nuevas con China, en materia de liberalización de bienes no es el caso, pero estos acuerdos son un poco más complejos, tienen otras cosas, otras disciplinas, y si avanzara, por ejemplo, más en compras gubernamentales, en donde nosotros no hemos avanzado tanto con nuestros socios regionales, y tuviéramos algún tipo de acuerdo sobre compras en el capítulo de compras con China, y le diéramos cierta concesión, Uruguay debería de suyo inmediatamente, por el interés propio y por sostener de manera práctica su afecto societatis con el proceso de integración regional en el Mercosur, dárselo de suyo, sin negociación, a los socios del Mercosur. De hecho, algunas de estas cosas ya forman parte de los propios tratados. Por ejemplo, en el acuerdo de servicios, el nación más favorecida, cualquier cosa que le den servicios en Uruguay a un tercero, se lo tendría que dar, que en el acuerdo de servicios hemos avanzado bastante poco en el Mercosur, inmediatamente a los socios regionales. Entonces, es en ese fino espacio y en esa exigencia, digamos, de relaciones internacionales y de gestión diplomática y comercial, es que Uruguay se tiene que mover en los próximos años. Y lo tiene que hacer, y con esto termino, tratando de alinear lo más posible las fuerzas propias, las fuerzas del Uruguay, tanto de la sociedad civil como las políticas, como las académicas. Tenemos que tratar de no construir
una fisura de esto, porque si nos fisuramos, nos debilitamos. Y el camino que hay que recorrer es un camino complejo, justamente porque está implicando en cierta medida el cambio de un equilibrio de la política comercial en el contexto de la integración regional en el Cono Sur. Bueno, muchas gracias a los tres. Obviamente todo esto tiene más de una perspectiva, esta es la perspectiva quizás más técnica, pero como terminaba Marcel recién, tiene mucho más implicancias complicadas en el escenario político. Para eso también le agradecemos a Gonzalo Mujica, diputado, que nos acompañe hoy, y después a Jorge para hacer algunos comentarios de las implicancias que puede tener, sobre todo políticamente, en nuestra realidad dentro del Uruguay, y cuáles son los caminos que deberíamos recorrer también para hacer real todo esto y que sea lo mejor para todos. Así que, Gonzalo, de vuelta, muchas gracias por acompañarnos, y bueno, te dejamos. Bueno, buenas noches, gracias a ustedes, gracias a Jorge por la invitación y al panel. Tenemos la suerte que el panel es muy conocedor del tema y nos ha ya dado mucha información, de modo que yo voy a hacer un enfoque estrictamente político. Lo primero que llama la atención es que cuando queremos explicar un TLC con China empezamos hablando de Mercosur. Y eso es una señal de algo. El Mercosur nació por lo menos con dos miradas. En todos los países que lo formamos había sectores que lo veían como una plataforma para integrarse al mundo, y había sectores que lo veían como una forma de atrincherar el mercado, sobre todo los grandes mercados internos, Brasil y Argentina. Siempre estuvo transitado por esa contradicción y ha sido la pelea permanente dentro del Mercosur lo que está detrás de las miradas distintas. Y en ese contexto Uruguay ha sido un país que siempre ha tenido, porque es más chico, porque tiene un mercado interno muy pequeño, porque no tiene un gran sector industrial ni comercial dedicado a abastecer el mercado interno, ha sido el sector más aperturista. Somos además el país de los cuatro que estamos, seguramente que tenemos los mayores saldos exportables de cualquier cosa que hagamos, porque acá prendes una máquina y a los 2 meses de funcionar ya abasteció el mercado interno y te quedan todavía 10 meses más que la tenés que hacer producir para afuera, si no, no sabés qué hacer con ella. Entonces, esto genera una condición de nación que tiene que ver en parte con nuestra historia, porque uno cuando mira el país, me olvidé de prender el cronómetro, perdón. Cuando uno mira el país y mira la historiografía nacional, hay un montón de libros de historia explicando qué cosas nos unen con los vecinos. La historia, los afectos, las tradiciones y todo lo demás. Pero hay muchos menos libros explicando por qué si finalmente somos un país distinto. Y la realidad es que hay razones profundas para que Uruguay sea una nación independiente. Y en estos momentos de América Latina lo estamos viendo, y este problema del Mercosur, que es el antecedente inmediato al que todos invocamos cuando empezamos a explicar por qué estamos saliendo al mundo, y por qué con China en particular, tiene que ver también con esas peculiaridades que nos vuelven una nación independiente por más hermanos y parecidos que seamos a cualquiera de los vecinos que tenemos. Somos diferentes, tenemos una condición material diferente desde el punto de vista histórico. Nuestra producción es distinta, nuestro pequeño mercado, que puede tener fallas por ser pequeño, también nos da peculiaridades como nación. Somos una nación con vocación exportadora, nítidamente, y por lo tanto tenemos urgencias que nuestros vecinos no tienen muchas veces, y tenemos además un conjunto de intereses internos en la nación que no tienen nuestros vecinos en las mismas correlaciones de fuerzas internas. Por lo tanto, esto explica en gran medida las diferencias que tenemos para percibir el Mercosur y las diferencias y el empuje que tiene este país para intentar salir. Por otra parte, nosotros
como se ha dicho acá, esto también explica que durante varios gobiernos de distintos partidos se haya intentado salir de la frontera de Mercosur y salir al mundo. Pero también hay que explicar por qué este tratado se está haciendo ahora en este gobierno y no se hizo ninguno de los anteriores. Porque la gran diferencia que tenemos ahora desde el punto de vista político es que este presidente tiene el respaldo político que no tuvo Tabaré Vázquez para enfrentar al resto del Mercosur. Porque el gran problema de Tabaré Vázquez para el TLC con Estados Unidos del 2006 y para la posibilidad para la posibilidad de un TLC con China en este momento, el gran problema que tuvo es que no tuvo respaldo político para llevarlo adelante. No tuvo respaldo para enfrentar, en el caso de TLC con China y en el caso de TLC con Estados Unidos, que era una potencialidad que estaba planteada, no pudo pararse firme frente a Lula y en aquel momento a Kirchner, porque el Frente Amplio no le dio respaldo. Y con China, cuando volvió del viaje a China con la idea del TLC, ante el primer obstáculo que le presentó el gobierno argentino, se fue al mazo, porque no tenía acá backup para plantear un debate del tipo de que Luis le ha planteado a los presidentes, al resto de los presidentes del Mercosur. Entonces, hay también una diferencia en cuanto a que, ¿por qué se está haciendo ahora? ¿Por qué se está avanzando ahora en esto? Bueno, porque acá hay un gobierno que hay respaldo político fuerte para llevar adelante esta apertura. Y eso es lo que le está permitiendo al presidente plantarse como se ha plantado, como todos lo hemos visto, ante el presidente argentino, al presidente brasileño. Más allá de que Brasil, porque Brasil dijo que sí, que nos acompaña, pero no nos acompaña, y después nos acompañó a cambio de algo. Brasil nunca se sabe hasta cuándo te acompaña. Va a ser hasta cuando le convenga, por supuesto. Pero bueno, entonces yo creo que acá hay explicaciones políticas fuertes, profundas, que explican o que justifican este momento histórico concreto que estamos viviendo. Y en ese sentido, entonces, corresponde decir que el país tiene, por supuesto que tiene riesgos. Pero yo lo que digo es lo siguiente, no podemos partir del análisis de que el Mercosur fue solo ganancia. O en este país nos olvidamos de quién es la industria frigorífica que era uruguaya. Y la industria de la bebida que era uruguaya, ¿de quién es? Y cuántas industrias de la alimentación que abastecían el mercado interno hoy son parte de conglomerados argentinos. ¿No tenemos cadenas comerciales? Yo me acuerdo cuando hace unos 10 años, 15 años, el debate de la política era el debate sobre, en el tema de comercio, entre las grandes superficies y el comercio de cercanía. Ahora tenemos cadenas de comercio de cercanía. En cualquier momento Cambau va a hablar en inglés. Entonces, parecería que la comparación con el Mercosur, la estamos comparando con un jardín de rosas. El Mercosur tuvo enormes costos de esos que ahora se le quieren endilgar al TLC con China. Esos riesgos ya los corrimos y hay muchos de esos costos que ya los pagamos. Por lo tanto, yo creo que hay una enorme oportunidad de abrir la economía, de darle a nuestro país la posibilidad de un crecimiento necesario, de un crecimiento que nos permita otro tipo de cosas importantes que hay que hacer en el país. Y además creo que tenemos esa oportunidad porque estamos gobernando. Y es una justificación más para que nos planteemos seriamente pelear por seguir. Porque acá hay políticas públicas permanentes, pero énfasis diferente. Y yo acabo de explicar por qué una misma política pública se puede realizar en un gobierno y no se puede realizar en el otro. Y entonces, cualquier política pública tiene que plantearse si es posible mantenerla si hay un cambio de gobierno. Y lamentablemente, este énfasis, este empuje, esta fuerza que estamos teniendo para llevar adelante este proceso de negociación con China
y la posibilidad de que a partir de él vengan otros más con otros países, solo se puede mantener en el tiempo si somos capaces de mantener un gobierno que tenga respaldo suficiente como para llevarlo adelante. Así que pienso que ahí hay varias cosas a incorporar al debate que he escuchado con mucha atención porque realmente son expertos en el tema. Les agradezco mucho. Bueno, buenas noches a todos. Primero los agradecimientos, antes que nada, a todos ustedes que le van dando vigencia a esta forma de hacer política en tiempo no electoral, que es todo un desafío. El desafío es mantener la llama prendida en el debate político y la discusión cuando no hay elecciones. Y por eso este local y por eso Diálogo por la Patria y tantas otras cosas, así que también felicitaciones a los compañeros que están haciendo posible este ciclo. A Santiago, que lo coordina, a Marisa, a Maru, que no está, a Luis, a todos los que están trabajando en eso, que va a tener además otras instancias de más profundidad en el trabajo. Pero desde ya, el martes, ¿cuánto? Martes 13, porque acá no el martes 13, la mesa es con el ministro de Educación y Cultura sobre transformación educativa, también un tema que está en debate, que es maravilloso. Tenemos una cantidad importante del país que la resiste, pero no sabe lo que es, y otra cantidad de gente en el país que la defiende, pero tampoco sabemos mucho lo que es. Entonces, es muy de adentro, y queremos conocerla más, para poder discutir más y defenderla mejor. Así que están invitados. Agradecerles al panel, 3 expertos en esta materia que nos han regalado hoy su tiempo, su visión, su opinión, y a Gonzalo, compañero de muchos años, nos conocemos de Potrillo, estábamos en filas en las que competíamos de jóvenes en la Universidad de la República, pero los dos peleábamos contra la dictadura, así que nos conocemos hace mucho tiempo. Gracias por estar acá. Yo comparto desde lo político buena parte de lo que decía Gonzalo, que además lo dijo muy bien. Quiero agregar alguna cosa simplemente. El fondo de este debate vuelve a ser, una vez más, la tensión existente entre el cambio y la resistencia al cambio. Este gobierno llegó para cambiar y obviamente va a encontrar resistencias. Las encuentra en su modelo económico, en su modelo de gestión de los recursos públicos, en la transformación educativa, en la mirada de cómo tratar su diálogo con las organizaciones sociales, pero también en su visión de inserción al mundo. Tenemos visiones muy diferentes. Hoy estamos ante estas resistencias que recogen siempre aquella visión temerosa de qué nos va a deparar el cambio. Yo ya la viví, creo que los que estamos en esta mesa la vimos por lo menos 2 veces. La viví cuando Uruguay terminó sus relaciones con Taiwán, con quien las teníamos y muy aceitadas, venían de los tiempos de la dictadura y nos daban supuestamente grandes beneficios, que nos daban buenos beneficios, e implicaba romper con Taiwán para tomar relaciones con China. Y aquellos tiempos eran terribles lo que nos iba a pasar. Al país le podían pasar cosas horribles, arreglando con aquel régimen comunista, aquel país enorme que nos iba a invadir y que nos iba a sacar todo lo que teníamos. No pasó. Pero después, cuando ese fue el gobierno del Partido Popular, y cuando el gobierno del Partido Nacional del doctor Lacalle inicia todo el proceso del Mercosur, las dudas eran las mismas. Brasil, Argentina, es más, no nos habían invitado, iba a haber Mercosur sin nosotros. Nos metimos casi de colado con Paraguay. ¿Y qué hubiera pasado si quedábamos afuera? Era muy importante entrar ahí, porque el mundo iba hacia allí, pero la resistencia la tuvimos de los mismos. El mundo del trabajo, el mundo de la producción, siempre nos iban a ganar los grandes. Y fue una buena decisión, pero siempre hay resistencias. Ahora vienen estas resistencias, de quienes tienen una visión completamente diferente. Resistieron el TLC con Estados Unidos. Miren si lo tuviéramos. No estaríamos en esta discusión hoy. Tendríamos un TLC con una potencia económica mundial. No sé si nos hubiera ido muy bien o no tan bien, pero el mundo va hacia ahí. Y hubo una ventana para hacer
rápido ese proceso. Esa ventana se cerró y está por mucho tiempo cerrada. Los mismos que lo resistieron ven en el Mercosur un instrumento político, como se dijo acá. Son los mismos que bregaron para recibir una noche y la Cámara de Diputados, yo recuerdo porque estaba, y por supuesto no asistimos, votar la incorporación de Venezuela, porque al día siguiente llegaba Chávez hasta el país y un día en la madrugada hubo que rendirle pleitesía votando la incorporación de Venezuela al Mercosur, que no cumplía con los requisitos, pero era una decisión política. Y el Frente Amplio solo en la madrugada votó la incorporación y al otro día Chávez no llegó. Quedaron todos peinados para la foto, pero no bajó del avión. Son los que hoy se solidarizan con Cristina Kirchner y lo que pasa en la Argentina y cuestionan a la justicia. Son los que no condenan lo que está pasando en Nicaragua, para no hablar de Cuba, que ya es un tema viejo. Hay una visión política y una necesidad de acuerdos de tipo político, pero no tienen la visión que tenemos nosotros de la necesidad de los acuerdos comerciales para abrir nuestra economía, generar desarrollo, generar empleo, generar mercados que hagan que nuestra economía crezca a partir de consumidores que no los tenemos acá. Es como si dijeran, no queremos turistas extranjeros, porque son extranjeros. Es una visión muy cerrada que no nos conduce a nada. Pero el mundo va hacia ahí. Y lo más, acá algo se dijo, lo más importante de todo esto es que si nosotros no lo hacemos, otros lo hacen. Y esos otros tienen los mismos productos que producimos nosotros, pero entran a mercados que quizás hoy ya perdimos y que quizás otros podamos perder. Yo les cuento un caso bien concreto en el que estoy metido, tratando de recuperar nuestras relaciones con Marruecos, un país hoy de punta en África, estratégico además, el reino de Marruecos. Jorge estuvo en la Cancillería. En esa época nosotros teníamos relaciones con Marruecos y no las teníamos con la República Saharaui ni con el Frente Polisario. Gargano, siendo canciller, cambió el eje, tomó ese camino, nos distanciamos de Marruecos y hoy le vendemos 2 o 3 millones de dólares a Marruecos, no existe. Al lado está Argelia. Argelia hoy es el principal comprador de lácteos del Uruguay. Nos compra 270 millones de dólares de lácteos. Miren lo lejos que está, ¿no? Y nosotros le vendemos 270 millones de dólares de lácteos. Le vendemos en el total del comercio un poco menos de todo lo que comerciamos con Argentina, que lo tenemos acá. Claro, a Marruecos no le vendemos ni un yogur. ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia es que Marruecos tiene un teleseco en Europa. Y cuando vamos a venderle leche en polvo, queso o cualquier lácteo, nos gana siempre Holanda, Francia y los países europeos, que también producen lo que producimos nosotros, también lo hacen de buena calidad, pero como tienen un TLC no tienen que pagar el 30 o el 50% de aranceles. Entonces nos ganan. ¿Y sabe por qué le vendemos a Argelia? Porque no tiene TLC con Europa. Entonces somos competitivos. Ahora, en la medida que los países van haciendo TLC y nosotros no, nosotros vamos quedando fuera. Y los hacen con nuestros competidores. Entonces, no es un tema ideológico, es un tema de desarrollo nacional. Estamos en un barrio complicado, muy complicado, por lo que se decía aquí. Y yo creo que nosotros tenemos que avanzar más allá de todas los resguardos que tenemos que poner. No es Mercosur o China, es Mercosur y China. El asunto es a qué ritmo y cómo lo vamos a hacer. Quizás lo más inteligente sea ir avanzando con China para mostrarle a Argentina y a Brasil, o por lo menos a los sectores más interesados de esos países, algunas corrientes políticas y muchas corrientes económicas, que no es tan malo y que les puede servir a ellos también, cuando empiecen a mirar las cosas que se pueden comerciar, negociar y resguardar. Tenemos que avanzar por ahí. Uruguay ha tomado con mucho coraje ese camino y por suerte ha acumulado el respeto de la comunidad internacional para poderlo hacer. Somos un país serio y lo podemos hacer. Y creo que eso nos da una gran ventaja.
Yo por ahí no tengo ninguna duda. Pero vamos a picar un poco en la reunión, porque yo sí tengo algunas dudas, que no vienen por... Bueno, primero quiero agradecerle que tenemos en sala al presidente de la Cámara de Industria, que han sido pioneros en esto. Así que bienvenido, Alfredo Antía. Algún día después lo podremos tener en esta mesa hablando de este mismo tema. Ustedes son los que ganan o pierden en buena medida. Le decía, quería poner algún elemento para agregar dudas que están puestas por eso. Y tiene que ver con eso que uno lo lleva a preguntarse por qué China tiene tanto interés. Obviamente no es un interés comercial, nosotros sí lo tenemos con ella. Nosotros no nos vamos a poner a considerar si China tiene democracia o no la tiene, si tiene... Eso, como es que le dicen ellos, un sistema, como es, un país, dos sistemas, son comunistas por una cosa, capitalistas para la otra, en una mezcla además muy extraña y conveniente de un país, por supuesto, absolutamente vertical. Pero obviamente ellos no tienen un interés de acceder al mercado nuestro, tienen interés de acceder a una región. Y Uruguay puede ser la puerta de entrada a la región, al Atlántico Sur, a través de nuestra posición complicada para algunas cosas. Estamos lejos de casi todo y todo es muy caro. El país produce caro por distintas razones, algunas muy buenas. Me decían algunos amigos, en Paraguay te cobran el 10% de IVA, y el 10% de renta, y el 10%. Entonces, andá a jubilarte en Paraguay, andá a enfermarte en Paraguay, andá para mandar a tus hijos a la escuela pública en Paraguay. Obviamente somos caros. Pero somos caros porque también tenemos una red, una trama social de muchísima más justicia y que funciona mejor, incluso que Chile y los países de América. Pero además estamos lejos de todo y por lo tanto caros. ¿Por qué entonces? Porque estamos en un lugar privilegiado desde el punto de vista geopolítico, porque no somos el Pacífico, donde China ya está, y somos el Atlántico Sur. Y ese poder, sin la espalda del Mercosur atrás, podría generar condicionamientos cuando uno más dependiente sea de esa economía china. Si somos exitosos en agrandar nuestras exportaciones hacia ese mercado con un TLC, ya no somos sin TLC. Si lo fuéramos más, si en vez de ser el 30, el 30 y pico fuera el 40, el 50%, también somos más vulnerables a la presión de un país que tiene una línea vertical. Yo estuve en China, estuve como presidente de la Cámara de Diputados, por supuesto visité las instituciones, también visité empresas multinacionales de punta. ¿Qué cosa me llamaba la atención? Que todos sus dueños o ejecutivos eran diputados, todos. Ahí no los elige la gente, los elige con el dedo. Por lo tanto tienen un afán de crecimiento económico enorme, brutal, una inteligencia y una capacidad increíble, una logística. Pero también obedecen las órdenes del gobierno, no lo decían ellos. O sea que cuando el gobierno dice acá sí, van ahí, y si acá no, no van, por más que económicamente convenga. No me preocuparía tanto si lo que hoy más une a los Estados Unidos en su política interna bastante compleja y desgastada después de la era Trump, no es otra cosa que el antichinismo, como se lo ha calificado. Es decir, hay una sola cosa que en Estados Unidos los une, anti-China. Y nosotros estamos de ese lado del mundo occidental y cultural y político y hasta militar, y China está del otro, en una guerra fría que empieza a instalarse y a verse en manifestaciones diversas. Y esa es la preocupación. Yo el otro día pensaba, ¿qué hubiera pasado si el episodio que hoy parece ser nada más que anecdótico, hubiera tenido un grado más de conflicto, que fue la visita de la presidenta de la Cámara de Diputados de Estados Unidos a Taiwán, donde se crisparon todos los ánimos, donde de un lado salieron aviones de guerra al espacio aéreo de Taiwán y a reclamar la soberanía, y del otro lado no les importó y mandaron y empezaron a tensarse las relaciones. En un vínculo más estrecho en lo comercial,
con China. China separa como separamos nosotros lo político de lo comercial. Dice, no, ¿son dos cosas diferentes o no? Hay líneas rojas. Hay líneas rojas. ¿Qué son las líneas rojas? Cosas que uno no puede cruzar con China. Exacto. Hay ciertos lineamientos que uno... ¿Y con Estados Unidos se puede cruzar? Todas las potencias tienen líneas rojas. Y nosotros tenemos un vínculo muy estrecho con Estados Unidos por muchísimas otras cosas que no necesariamente son las comerciales, y tendríamos un vínculo muy estrecho con China después de un TLC avanzado, con inversiones en el país, con líneas de comercio más activas. No quiero poner acá ejemplos y anécdotas que me ha tocado vivir, pero es la única cosa que a mí me hace fuerza de tener cuidado. Obviamente que si el acuerdo es con Mercosur y por lo tanto con países también fuertes, tiene otra espalda para estas cosas. Pero solos, creo que los resguardos, y no estoy diciendo que no hay que hacerlo, digo que los resguardos no tienen que ser solamente aquellos que protejan los sectores de nuestra economía que tenemos que cuidar y que podrían ser los perdedores en una negociación o en un acuerdo comercial. Los resguardos tienen que ir un poco más allá. Y por lo tanto, la visión política, estratégica y de largo plazo, sobre todo la que tiene un partido como el Partido Nacional, de la equidistancia, con los modelos expansionistas, tiene que ser muy importante. Creo que para agregar entonces un tema más polémico, que ni siquiera tengo definido, pero es el único que a mí me hace un poco de fuerza por algunas cosas que he visto y que he escuchado. Ahora sí, no sé, Santiago, vamos a el propio panel de lo que hemos dicho nosotros y de nuestros compañeros, de la gente. Bueno, muy bien, obviamente me imagino que hay un montón de preguntas, algunas más técnicas, otras más políticas, así que los que tengan alguna duda levantan la mano y bueno, tratamos de intercambiar un poco, que era un poco la idea. ¿Pero nos quedamos con los micrófonos solos? Sí, el otro. Vas a tener que correr. Voy a... Ahí, claro. ¿A dónde? Ahí lo veo. Hola, sí, buenas noches. Dos consultas, si puede ser. La primera sería un poco, ¿ya hay algún estudio o algo, sacando un poco lo del TLC, si es permitido, en base a un TLC con la Unión Europea? Y la otra pregunta es hasta si ya hay algún límite de porcentaje para bajar los aranceles y si tienen alguna industria que sepan que sí o sí van a bajar los aranceles al mínimo o a quitar los aranceles de arranque cuando comience las negociaciones. Gracias. Si hay más preguntas, sumamos algunas. Sumar preguntas. ¿Y aparece qué sé yo? Está bien. ¿Eso aparece o qué sé yo? Ahí, ¿dónde? Levanta la mano. ¿Dónde? Levanta la mano. Ahí, mira. Buenas noches, ¿qué tal? Primero que nada, quería decir justamente lo que dijo mi compañero acá. ¿Cuáles TLCs son los que se plantean, además del de China? Si es que se plantea alguno, y cuál es el tiempo estimado que se plantea, si se plantea 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Sé que es muy utópico, son negociaciones, 2 partes se tienen que poner de acuerdo, pero si tienen alguna expectativa de tiempo. Muchas gracias. Bueno, en el contexto Estados Unidos, China, Occidente, Oriente, ¿qué consecuencias geopolíticas podría tener la concreción de este TLC?
ya te yo. Hay una masa. ¿Querés agregarla ahora? Hay una masa. Cuando decís que además de proteger a las empresas y tener resguardo de las empresas que se pueden perjudicar, y que decís que hay que mirar algo más, habría que mirar a las empresas que también se podrían perjudicar en Argentina y Brasil, ¿te referís a eso? No. Y la segunda pregunta era con respecto a los... En China hay como muchísimas empresas del Estado que hacen desarrollo de ciencia y tecnología. ¿Se necesita un TLC para poder lograr de que China se empiece a instalar en eso acá? No, quería contestar nomás la pregunta respecto a cómo es el proceso de negociación, el tiempo, el periodo previo y después que el acuerdo se establece. El periodo previo en un acuerdo con China es muy variable, pero lo que se ha visto, todos los acuerdos hoy hay un sistema de notificación de la Organización Mundial de Comercio, esa es una de las pocas cosas que fue producto de la ronda Doha, que se llama el sistema de transparencia de los acuerdos comerciales preferenciales, de los TLCs, que tienen que notificarse a la Organización Mundial de Comercio, y todo el proceso ese es relativamente transparente y uno puede ver qué es lo que ha hecho China en la última década. En particular, en el último lustro, en los últimos 5 años, ha hecho varios acuerdos con economías relativamente pequeñas como la nuestra, ¿no? Mauricio, Maldivia, Georgia, y Camboya, y esos acuerdos han tenido periodos en donde se han suscrito en un periodo entre 2 y 5 años, así que eso es lo que ha ocurrido. A partir de ese momento vienen las trayectorias de liberalización y ahí se generan distintas cajas, unas que son de liberalización inmediata, en donde en el primer año van a 0 los aranceles, ¿no? Otras que van a 5 años, algunas a 10, y los productos relativamente más sensibles pueden llegar a tener trayectorias de liberalización todavía más largas, de más de una década. Y finalmente también puede haber productos excluidos. Esto referido solamente a los bienes. Estos acuerdos tienen además otros componentes que son liberalización en servicios, ¿no? Los acuerdos con China son acuerdos relativamente no demasiado complejos, es decir, siguen una estructura relativamente estándar a nivel internacional, pero no son las modalidades más complejas y con aspiraciones de liberalización más altas, como por ejemplo puede ser el Acuerdo Transpacífico, ¿no? Se le llama el Acuerdo Transpalengua porque siempre el CPTPP, que es el Acuerdo Transpacífico. Entonces, estos acuerdos en todas las disciplinas, compras gubernamentales, servicios, inversión, propiedad intelectual, competencia, tienen excepciones, ¿no? En el caso de los acuerdos que hace China, en general, en materia de liberalización de servicios, son sobre lista positiva, es decir, que uno dice las cosas que liberaliza en las 2 reglas básicas, que son trato nacional y acceso al mercado. Restricciones que pueda tener en los distintos modos de prestación de servicios. En el Transpacífico, por ejemplo, hablando de un acuerdo que también está en agenda en el Uruguay, los acuerdos de liberalización son sobre reglas generales y después sobre listas negativas, ¿no? Uno dice, apruebo en general la regla de trato nacional en tal disciplina, compras por ejemplo, pero tengo tales y cuales medidas disconformes que me excepcionan de la aplicación de la regla. Y para sostener esa medida disconforme, uno tiene que establecer en la ley, en la norma, en el decreto, en el reglamento, cuál es el apartamiento que tiene normativo en el país que le justifica el apartamiento de esa regla general. En ese sentido exige un ejercicio de transparencia doméstica en relación a la normativa doméstica mucho más exigente. Y bueno, después hay otros acuerdos que están en agenda también en el Mercosur, que Uruguay está negociando
y que algunos de ellos básicamente se van a suscribir sobre bases bilaterales. ¿Qué es lo que en definitiva? Es decir, hay algo, y con esto termino, estamos hablando de bilateralismo, pero el Mercosur, de hecho, es lo que en la práctica ha hecho. Los únicos acuerdos comunes que el Mercosur tiene son con Chile y Bolivia. El resto de los acuerdos que se han hecho con un paraguas Mercosur, muy bien, lo digo incluso con Ecuador, con Perú, con Colombia, con Israel, con la Unión Europea. La Unión Europea va a tener una ratificación bilateral, porque el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur jamás Argentina lo va a poder firmar hasta tanto no haga una reforma fiscal propia, porque entre otras cosas tiene un anexo que implica la prohibición de la aplicación una trayectoria de reducción de los impuestos a las exportaciones. Y Argentina llena su cuenta fiscal con impuestos de comercio exterior, en particular con las exportaciones. Entonces, eso respecto a la pregunta de cuál es la metodología. Por lo tanto, la conclusión es que esto lleva tiempo. No hay hay ajustes, pero son ajustes que se van a dar a lo largo del tiempo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que los resultados no van a estar acá de 15 años? No. Los resultados se van a empezar a ver una vez, y lo vuelvo a repetir, que la expectativa de que el acuerdo se va a hacer es totalmente verosímil y que no hay reversión posible. Porque en ese momento es que se empiezan a tomar las decisiones que son las que afectan la asignación definitiva, el comercio y la inversión y todo lo que se deriva de eso. Creo que respondió todo, Marcelo, ¿no? Creo que respondiste todo, pero yo quiero hacer solo un comentario. Vinculado a las negociaciones en curso, que Marcelo decía, Uruguay no tiene hoy negociaciones en curso, bilaterales. Esto es una aclaración importante. ¿Por qué? Porque tenemos a través del Mercosur, independientemente de lo que decía Marcel de la bilateralidad, de cómo se negocia en el Mercosur, la gente del Mercosur hoy tiene el acuerdo con Singapur, que se cerró, pero no se firmó, y ojo que todavía quedan algunas cositas por hacer ahí, Mercosur-Singapur, eso sí, después tenés un acuerdo en negociación con el Líbano, con Canadá y con Corea del Sur. Esos tres, Líbano, no estamos expectando, es un acuerdo con el Líbano, no se puede imaginar, y el de Canadá está paralizado y el de Corea del Sur no lo quiere Argentina, pero tampoco lo quiere Brasil. Argentina no quiere Canadá, Argentina no quiere Canadá. Entonces ahí estamos, diría la gente joven, en el horno, pero creo que la gente joven tampoco dice ya en el horno porque dice otra cosa. Pero digo, era otra gente joven. Entonces, definitivamente, por eso la importancia del acuerdo con China, porque eso nos puede resolver este problema de la bilateralidad. Y nos puede después dar más fuerza para seguir. Por eso es muy importante abrir las negociaciones. Cerramos el estudio de factibilidad, ahora hay que iniciar las negociaciones. Después se demora 6 meses, 1 año, 2 años, depende de cómo sea. Bueno, vemos, pero claro, o sea, el hecho de poder, si tengo que responder a la geopolítica, el hecho de poder definitivamente iniciar esas negociaciones ya va a tener una repercusión muy, muy relevante. Y eso nos puede habilitar. Yo me acuerdo cuando nos juntamos con el ministro británico de Comercio en la embajada, una cosa muy pintoresca porque era con gin tonic el encuentro, ¿no? Algo informal. Y luego era agradable con gin tonic, pero de lo único que habló era de China. Nosotros queremos algo con Uruguay bilateral, sí, pero ¿cómo venís con China? Pero para un poquito, no entiendo. Vamos a hablar nosotros. No, ¿cómo venimos? El otro día con Marcel estuvimos en un encuentro con un diputado de la Unión Europea, de lo único que habló es de China. Te juntás con la gente de Estados Unidos y lo único que te habla es de China. Es una casi obsesión. No sube el precio. Y Turquía te dice, sí, TLC con Uruguay, sí, pero pará, resolveme lo de China y después llámame. Entonces, es muy importante. ¿Tá? Geopolíticamente tiene esta incidencia. Y sí, Estados Unidos, Europa no van a aplaudir intereses con China. Pero, a ver, ¿cuál es la principal relación comercial en el mundo? ¿Dónde produce los iPhones Estados Unidos todavía? Es verdad que ahora va a producir parte en India, pero ojo que lo que produce... ¿Dónde se produce todo eso? Porque hasta hace poquito, el 60 y largo por ciento, hace poquito digo ya unos cuantos años, ¿no?, de lo que exportaba China al mundo eran empresas estadounidenses europeas. Yo me voy a poner más realista que el rey y voy a decir, no, con China no, porque cuando vos dejes de comerciar con China, y que ahora el propio Biden está queriendo bajar los aranceles que había puesto Trump, hablamos. Entonces,
retórica, va a haber ruido, va a haber presión, pero sigamos adelante. Y eso no quiere decir que con China hay cosas que no podemos hablar. ¿De derechos humanos vamos a hablar con China? ¿Y podemos hablar con Estados Unidos de algunas cosas? Sí, claro. ¿Y con Europa vamos a hablar de temas? Sí, pero el mundo va hacia eso. Yo, Jorge, creo que esto es mucho más complejo que una guerra fría. Lo que vamos es a una atomización del poder donde no hay solo dos bandos, hay muchos más. Entonces vamos a hacer una política de relaciones internacionales muy pragmática, en donde todos van a estar con todos. ¿Ah? Entonces no caigamos en ese error de decir, voy con el eje occidental porque acá hay democracias, acá hay autarquía. No, pues este me compra y tú no me compras. El comercio manda, ha mandado siempre y va a mandar. Entonces creo que es muy importante no sobredimensionar, y los académicos y los que nos gusta la geopolítica somos expertos sobre exagerando, siempre decimos esto va a desaparecer, y al final eso no pasa. Eso no pasa. Entonces, vamos a calmarnos con criterio, a decir con China esto, con Estados Unidos esto, con Europa esto. Preguntó una señora por ahí, que es lo último de las preguntas que me acuerdo, si necesitabas un TLC para que China invierta en Uruguay. China invierte, no necesariamente, pero la realidad es que en economías de nuestro tamaño, que nosotros no somos Argentina y Brasil, y además no aceptamos una gran cantidad de acuerdos que ha cerrado Argentina que nosotros no los podríamos cerrar. Porque en el periodo kirchnerista se cerraron 100 memorandos en Argentina con China, de los cuales hay algunos que dicen que ni siquiera puede entrar Argentina al territorio que le dio a China. Eso en Uruguay sería un escándalo. O sea, vamos a poner las cosas en su lugar. Acá avanzamos. Entonces, para países como Uruguay y para que el Partido Comunista empiece a invertir, sí, el TLC es un paso más en la Asociación Estratégica Integral que le están con China. Entonces, sí, el TLC no es comercio para China, es un paso más de hermandad, de una hermandad que estás dando desde el 88 en adelante y todos los partidos políticos. Por eso ahora que haya partidos políticos que dicen no hay que cerrar un TLC con China, por favor, no resiste el archivo. Todos los partidos políticos en Uruguay, prácticamente todos los académicos, porque algunos también han cambiado de opinión, estuvieron de acuerdo con que hay que avanzar con China, porque es casi un suicidio decir que no. Todos. ¿Y chica ha hecho Uruguay? Como dijo Jorge, entramos al nuevo Banco de Desarrollo, entramos al Banco de Infraestructura de Inversiones y Infraestructura, entramos a la Ruta de la Seda. Es casi una política de Estado. Diría que después del Mercosur, China es casi otra política de Estado de iniciación internacional. Entonces, definitivamente, el TLC es una corona más para ubicarte en un sitial de privilegio en China, y de ahí lo que viene es cooperación e inversiones. Y ojo, que en términos de escala, a nosotros eso sí que nos puede hacer la diferencia. Jorge. No, nada más. Respondimos todo. Bueno, le ahorramos el trabajo, Jorge. Santiago. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿No? Buenas noches a todos. Yo quiero hacer una pregunta especialmente a los especialistas en la materia, porque no quiero que me la respondan los representantes nacionales, tal vez para no comprometer su opinión desde el punto de vista político. Todos conocemos y escuchamos tanto la importancia de un tratado como el Mercosur del año 91, como la ahora enorme importancia del futuro tratado con China. Sin embargo, bueno, estos 30 años que hemos vivido relaciones tortuosas. Yo nunca fui un amante del Mercosur, lo digo sinceramente. Cuando salió en el año 91 decía que Uruguay iba a vender servicios, entonces así vamos a limpiar baños en el resto de América. Pero lo cierto es que ese tratado existe y tiene determinadas normas vigentes. Mi pregunta es, ¿qué camino debería tomar? ¿Qué camino podría tomar? ¿O qué pasaría? ¿O cuál sería la opinión de ustedes, en definitiva, sobre la conveniencia de que se plantee el panorama de que Uruguay o abandone el Mercosur o abandone el tratado con China, por exigencias del propio tratado y de nuestros socios del Mercosur? Es la pregunta del millón, ¿no? Es hacer un poco de futurología, pero por eso no quise comprometer a los representantes nacionales en esta pregunta y prefiero que me la respondan ustedes.
Hola, buenas noches a todos. La consulta es la siguiente. Más o menos ustedes, supongo que ya deben saber cuáles son las empresas o, vamos a decir, los productos que se van a beneficiar en las negociaciones futuras, ¿no? O sea, si va a ser en escala, o ya tienen más o menos, vamos a decir, los productos que son, o va a haber más adelante algún tipo de ingreso aparte de los que ya han dicho acá. Gracias. Barrios padres y barrios hijos. Muy bien. Es una pregunta a título informativo. En estos últimos 30 años, ¿cambió la política institucional de China que hacía que todas las empresas eran prácticamente de economía mixta? El Estado en sociedad con todas las multinacionales. ¿Sigue eso que haría hace 30 años, que hacía que uno decía en aquellos momentos que China era un partido comunista más capitalista que Estados Unidos? ¿Se mantiene o no? Esa es una duda que tengo porque no se habla de eso. Hace 30 años. En función de lo último que ustedes comentaron, de que había ido a una embajada, les preguntaban por China, habían tenido una reunión con un diputado europeo, le preguntaban por China, ponían el ejemplo de Turquía, le preguntaban por China. El poder concretar un acuerdo con China también no podría traer que esos mismos países, incluido también Estados Unidos, se interesaran ahora sí en firmar un TLC con Uruguay y de esa forma también cubrir los peligros que podría ser solo tener un TLC con China. O sea, creo que decían ahí por lo bajo, cotizamos más alto, cotizamos mejor, digo, y de esa forma cubrirlos. A ver, yo voy a contestar la primera pregunta. Yo creo que para Uruguay abandonar el Mercosur es impensable, de todo punto de vista, por distintas razones. Podemos empezar con las razones históricas, todos los antecedentes que tenemos de la LADI, el acuerdo de emergencia parcial, lo que se ha logrado en el Mercosur, porque también hay que visualizarlo de esa forma. No solamente el Mercosur podemos tener una visión negativa. Sí estamos hablando, y yo soy consciente que lo dije, tengo una visión negativa en lo que fue en la agenda externa del Mercosur. Pero eso no quiere decir que el Mercosur no haya avanzado internamente en el mercado, con las variaciones típicas de un acuerdo regional. Yo me acuerdo en el año 1996, los europeos no entendían cómo el Mercosur del 91 al 96, con todo el antecedente de la LADI y de la LAL, había cuadruplicado el comercio interno sin desviar comercio, porque esa es la clave. Entonces ellos no entendían cómo en 4 años o 5 años habíamos logrado eso. Claro, el Mercosur no es ajeno al mundo. Y Brasil, que era el país más proteccionista, fue el país que tuvo la mayor apertura, sobre todo con Argentina. Y acá no hay que perder de vista lo que son los intereses fundacionales de los 4 países, que no fueron exactamente los mismos. No fue lo mismo el interés fundacional de Brasil, que quería un predominio político en la región y en el mundo, de Argentina, que está buscando la apertura digamos, del mercado brasilero, y lo venía con aquel proyecto ABC con Chile, después el Pacto Alborada, tenía una cantidad de experiencias anteriores que estaba buscando eso. Uruguay no quiso quedar afuera e incorporó a Paraguay, digamos, es decir, entramos de colados, y prácticamente fue así, pedimos permiso para entrar. Entonces los intereses fundacionales fueron distintos. ¿Qué es lo que importa de los países del Mercosur? Los intereses permanentes, más que los fundacionales. Que eso es lo que permiten que el Mercosur subsista en un contexto mundial que es totalmente distinto del de hace 30 años. Muy distinto, porque tuvimos la devaluación brasileña en el 99, en enero del 99, con un ministro que un mes antes vino a Uruguay y dijo, casi como Gregorio Álvarez, pensemos que es un marciano el que piensa en una devaluación brasilera, y no avisó nada.
descompaginó Argentina y ahí vino la debacle argentina en el 2000, 2001, 4 presidentes en una semana, digo, pero además tuvimos la gripe asiática, el efecto tequila, digo, todo eso también impacta en el proceso regional. Entonces, vuelvo al principio, impensable que Uruguay se vaya al Mercosur, por 1000 razones. Yo trato de, muy corto, de decir alguna, pero me parece que además no está en la mente de ningún gobernante o posible gobernante, es decir, con aspiraciones políticas de ser presidente de nuestro país. No hay, yo no he escuchado ninguno, digo, podrá haber alguno, digo, no sé, no quiero hablar de Salles porque Salles puede decir cualquier cosa, pero digo, que partido político que tenga posibilidad de ser gobierno, ninguno habla de salir del Mercosur, en ninguna de las circunstancias, durante 30 años muy azarosos, además, ¿no? Dos preguntas. Sobre lo que tú preguntabas de los sectores, yo me refería a está el presidente de la Cámara de Industrias acá, al trabajo que se hizo en donde se habló de oportunidades y amenazas, está en línea en la web de la Cámara de Industrias, está sector por sector, producto por producto. Creo que eso da una primera pista y es lo que habíamos dicho al principio, ¿no? Es decir, obviamente que los agroalimentarios y todo lo que es la agricultura uruguaya está entre el conjunto de los beneficiarios. Hay amenazas en todas las manufacturas de escala, obviamente por razones simples, sobre todo aquellas que tienen una orientación más de mercado interno. Pero también ahí el tema es las nuevas cosas. Siempre en esto lo que uno tiene que evaluar, y por eso hablaba de los efectos dinámicos, son las cosas que ni vendemos ni compramos, y que vamos a vender y vamos a comprar. Entonces, ahí es que el problema se hace un poco más complejo. Pero una primera aproximación creo que está bastante clara en ese trabajo, en ese primer trabajo que aportó la Cámara de Industria el año pasado y que está en línea en la página web de la Cámara de Industria de Uruguay. Y respecto a tu pregunta, yo creo que es la que tú señalaste en relación a cómo va a reaccionar Estados Unidos frente a un acuerdo con China. Este es un tema general de toda la dinámica de cómo funcionan los acuerdos comerciales preferenciales, ¿no? Es lo que se conoce como el efecto dominó del regionalismo. Y si uno mira la dinámica en América Latina, ¿por qué nosotros no tenemos un acuerdo con la Unión Europea? ¿Por qué la Unión Europea finalmente nunca necesitó hacer un acuerdo con el Mercosur? Porque el Mercosur no tiene acuerdo con nadie, no lo requirió. Europa en América Latina siempre tuvo una posición reactiva, siempre fue a hacer un acuerdo después que Estados Unidos lo hizo con México, lo hizo con Chile, lo hizo con Colombia, lo hizo con Perú, con todo lo que lo hizo con Centroamérica. Siempre la Unión Europea apareció después de los TLC de Estados Unidos. ¿Para qué? Para no ser discriminado en esos mercados. Es decir que, y una vez que uno lo hace con la Unión Europea, con Estados Unidos, con China, tiene incentivos para hacerlo con todo el mundo, porque lo que hace es distribuir la preferencia que le está entregando al otro. Cuanto más competido tenga su mercado, en mejor situación está. Entonces, ese es el tipo de dinámica que esperemos que se despliegue. Y eso es lo que nos va a proteger de la chino dependencia. No tenemos que depender de nadie, ni vendiendo ni comprando, ¿no? Se mira lo que implica la dependencia comercial si Alemania la está sufriendo ahora en términos energéticos en el conflicto con Europa ahora vinculado a la guerra de Ucrania. Bueno, cierro con respondiendo lo de China y la intervención de las empresas estatales, que era tu duda, ¿no? ¿Cómo? Las empresas estatales en China. No, pero todas eran hace 30 años. Pero ya no es así. No es así. No es así. Eso ha cambiado. Lo que la discusión ahora, la discusión que algunos dan es qué grado de independencia tienen igualmente esas empresas privadas. Es otra discusión, porque Huawei no es una empresa estatal, es una empresa privada. Pero si tenés dudas porque igual hay una conexión muy fuerte con el Estado. Conceptual, filosófica, cultural. Entonces, pero ha tenido una transformación enorme. Así que eso cambió. Increíblemente cambió. Pero quiero cerrar de repente con algo que se preguntaba y que respondió Jorge. Para mí la discusión hoy de si Uruguay puede o no puede cerrar un TLC con China en el Mercosur no es jurídica, no es comercial y tampoco es operativa. Es sencillamente política.
Entonces acá lo que tiene que darse es una decisión política. Y después resolvemos lo jurídico. Pero la primera decisión es política. Entonces eso tiene que estar claro. Porque ponerse a discutir en términos de legalidad con lo que han hecho Brasil y Argentina, y con la puerta, Venezuela entrando por la ventana, me parece que es política. Y después vemos cómo lo resolvemos. Nos quedamos por ahí, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias a todos por venir. Gracias Gonzalo, Jorge, Ignacio, Marcel. Jorge, obviamente, nos vemos el 13 de septiembre con el ministro Pablo Acelera para conversar sobre la transformación educativa.